La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Estás peleando con la tecnología? Sí, muy buenos días. Hola, a todos. buenos días. Muy buenos días. 8:01 aquí en Santa Rosa para todo el Perú. Empezamos nuestra transmisión de A Pensar Más. Hay preocupación en la comunidad peruana que tiene parientes en Italia, pero también acaba de haber otro terremoto en Birmania de 6.8 y en realidad esto nos recuerda lo que siempre debemos saber, que nunca está de más de recordarlo. Vivimos en una zona sísmica y esa zona sísmica obliga a estar preparados. Bueno, quien parece que estaba bien preparado era el ministro Pedro Pablo Kuczynski, presidente, con un magnífico desayuno para recibir al ministro Segura, que la verdad venía bien abrigado, pero flaquito esta mañana, 7:30 de la mañana en su casa. No va a haber ejercicio, por lo menos con el presidente el día de hoy, porque tiene que conversar con Segura, ¿no? El ministro Segura estaba muy molesto, no lo había visto tan molesto en toda su gestión, ¿no? Por las declaraciones del ministro Torne, que la verdad metió la pata. Ha llegado ya a la casa de Pedro Pablo Kuczynski, Sí, el exministro Alonso Segura. ya está desde temprano. Puntual. Desde temprano, mientras yo venía para acá, yo iba para allá. Lo que pasa es que hay que tener entonces paciencia con las cosas que uno dice, ¿no? O sea, la verdad es que uno no se puede ir de, como dice, se puede ir de boca, ¿no? El ministro Torne, como decíamos ayer, con la habilidad de Enrique Castillo, pues lo fue enredando y fue repitiendo lo que el entrevistador le decía, Claro. ¿ya? Que eso es algo que tú, cuando estás bien entrenado, no debes hacer. Tú contestas lo que se te pregunta, lo que no se te pregunta, no lo contestas, regla número 1. No inventas excusas, ¿no es cierto? Y no construyes una historia sobre algo de lo cual no tienes absoluta certeza, ¿no? Entonces, la historia acaba de llegar el padre Javier, además vestido de inquisidora, me está dando miedo, es nuestro director ahorita. No inventas lo que no aquello de lo cual no tienes certeza para satisfacer a tu entrevistador, ¿no es cierto? Los periodistas hacemos eso. A veces durante una entrevista generamos empatía con el entrevistado y el entrevistado nos termina diciendo lo que nosotros queremos oír. Y si el entrevistador es hábil, no es lo que nosotros queremos oír, es lo que queremos que el público oiga, que dice este importante entrevistado. Entonces, miren, lo que yo siempre les he dicho, que Nadine Heredia haya tenido influencia sobre su esposo, qué duda cabe, pero qué duda cabe, al punto de que la familia paterna la acusa, ¿no es cierto?, de haber impedido el indulto de Antauro Humala, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahí hay un pleito familiar y un pleito grande, de haber separado a su padre, a su madre, al resto de sus hermanos, de su entorno, digamos, político por lo menos. Que fue la presidenta del partido, por supuesto que lo fue, durante casi todo su gobierno, por lo menos Claro. los últimos 2 años con seguridad. Pero eso no significa que tenga injerencia directa, pues, ¿no? No, puede haber tenido esta injerencia directa. Ya. Eso no significa que no haya cometido el delito de usurpación de funciones. Bueno. Es decir, el delito de usurpación de funciones implica que yo doy un golpe de Estado, ¿te das cuenta? Yo digo, ya tú no vas a decir nada, decido yo. Y formalmente implica ciertos actos, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense ustedes que amanezca un día y la esposa del presidente firma el nombramiento de un ministro. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasó acá? Golpe de Estado, no puede ser, ¿qué es esto, no? Entonces, las formalidades no existen. Ahora, siempre hay un poder detrás del poder. Nadie, ¿no es cierto?, puede evitar que el gerente general de una compañía vaya a su casa, ¿no es cierto?, y lo reciba a su mujer y le diga: ¿cómo es posible que en tu empresa hayan despedido a fulanito, que es una buena persona, su mujer me ha llamado, son unos miserables, tiene 3 hijos en el colegio, esto me lo cambias mañana? Sí, mi amor, mañana lo llamamos para recontratarlo. Ya. Entonces, claro, usted dirá, es un pisazo, la mujer es la que maneja la empresa.
No, sino que simplemente de puerta para adentro la señora puede expresarse como le dé la gana, ¿no? Y si le hace un escándalo al marido por algo que no le gustó, pues así será. Lo cierto es también que el presidente Humala no tenía ninguna formación, y no la tuvo nunca, porque es finalmente un militar, ninguna formación en manejo de comunicaciones. Y confió en su esposa, porque ella había estudiado en la Universidad de Lima esa materia. Y uno veía cómo la buscaba con los ojitos, ¿no? Como los niños en kindergarten a su mamá. ¿No hacían una vez actuaciones de tus hijos en Sí, nido claro, que te claro. buscan así la buscaba con los ojitos para saber dónde se paraba, qué decía, ¿no? Y ella lo iba guiando, ¿no? Pero, bueno, finalmente ella puede ser pues su cheerleader, su entusiasta, ¿no? Pero no es necesariamente la persona que le dice al ministro, oye, ¿sabes qué? Mañana me sacan del decreto supremo que aprueba tal cosa. O mañana te sientas con el presidente y van a firmar esto, esto y aquello. ¿Ok? Ella tenía conocimiento, sí, completo de lo que estaba pasando en el gobierno. Pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tomar la decisión en representación del ministro y del presidente. ¿Te das cuenta? Eso es lo que no pueden probar. Entonces, mientras eso no se pueda probar, no la pueden denunciar por usurpación de funciones. Claro. ¿Ya? O sea, la única forma sería que ella se divorcie de su marido. Y tampoco le puedes pedir a alguien que se casa, ¿no? O que ya viene casado, viene en paquete, digamos, que se separe de su esposo. Lo que pasa es que ella fue muy indiscreta y hizo de su presencia, ¿no es cierto?, por soberbia. Es un pecado bien grande, ¿no? Según el padre de todos los pecados es la soberbia. Por soberbia y por su falta de discreción, siempre quiso estar en el lente de los fotógrafos. Ese es el problema. Y se puso en primera fila, rompió el protocolo varias veces. Ustedes han visto, por ejemplo, que el último 28 de julio, la esposa del presidente se sentó en, ¿dónde? En la tribuna de invitados, porque la esposa del presidente es una invitada, ¿cierto? Una muy buena invitada, pero una invitada al fin y al cabo. Y el presidente se sentó al lado de ¿quién? De la presidenta del Congreso y del presidente del Poder Judicial, que representa los tres poderes del Estado. Ese es el protocolo según Cancillería. O sea, lo que se ha hecho es regresar al protocolo que Cancillería establece para este tipo de eventos. Entonces, cuando tú rompes el protocolo, no para acercarte más a la gente, no, sino para que la prensa te fotografía a ti más, ¿no es cierto?, cosechas este tipo de cosas. Y fue ella, creo yo, la que se puso en bandeja para ser atacada sistemáticamente por Alan García. Sistemáticamente. Lo que le ha hecho esa mujer a Alan García no se lo han hecho a nadie en el Perú. O sea, decirle una y otra vez que se va a reelegir, la reelección conyugal, la reelección, todos los días, durante años, ¿no? La pareja presidencial, la reelección conyugal, el cajero de Palacio. Todas esas son frases de Alan García. Y una prensa que vive de ella. Si ella cobrara royalty por su imagen, ¿no es cierto?, sería millonaria. O sea, yo no entiendo cómo Perú 21, ¿no es cierto?, puede publicar una portada más de 3 días sin que ella aparezca. Y decir, qué raro ese día que no apareció, ya apareció. ¿Ya? Para informar cualquier nimiedad. Comisión nadie se formaría. ¿Ya? Obviamente, pues van a formar una comisión. Ya la investigan, la notifican, la vuelven a notificar. Hasta ahora no la juzgan. Hasta ahora no se formula la acusación fiscal por lavado de activos. Lo único que se tiene es un impedimento de salir del país, que está más próximo a vencerse porque duraba 4 meses. Entonces ya, bueno, quieren hacer charqui con la mujer, pues hagan charqui, pero háganlo de una vez, ¿no? La largan y la largan y la largan. ¿Por qué? Yo la verdad es que no entiendo. Bueno, es un caso parecido al de Alejandro Toledo. O sea, si tú quieres juzgar a Alejandro Toledo por lavado de activos, júzgalo de una vez. El caso ya tiene 3 años. El caso de esta señora va a cumplir en enero, me parece, 2. Las agendas fueron presentadas al público hace más de 1 año, ¿no es cierto? Y hay otros casos en los cuales efectivamente, así, pum, lo chapan y se lo llevan, ¿no? Entonces acá no. Porque al menos hay una prueba, ¿no?, que lo sustenta. Así es. Bueno, tenemos noticias de Sí. Italia que vienen siendo mucho más graves de lo que se pensó anoche. Estamos hablando ya de 63 muertos en Italia. Es un número considerable para un país europeo.
no tan acostumbrado como nosotros a estar en el Círculo de Fuego del Pacífico, pero que toma normalmente medidas de seguridad mucho más altas que las nuestras, con mejores estándares que los nuestros, ¿no es cierto? Y lamentablemente el número de víctimas va a ir creciendo en la medida en que se vayan recogiendo los escombros y se vaya encontrando más gente. Hasta el momento no hay peruanos entre las víctimas. Hay un número del consulado de Roma donde cualquier persona que nos esté escuchando puede llamar a preguntar por información de familiares. La zona del epicentro efectivamente es Roma, pero más hacia la zona de Perugia. Hay una pequeña población que sí ha sido afectada muy duramente y, bueno, ustedes saben siempre, lamentablemente hay peruanos en todas partes, es posible que exista alguno ahí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha urgido a los americanos que están de vacaciones en la zona, para el hemisferio norte estamos en agosto, es época de vacaciones, es su verano, es el verano también europeo, que se comuniquen inmediatamente también con su consulado, que se reporten con su consulado para establecer si hay algún problema o simplemente señalar que están bien, por si sus familiares llaman y no se pueden comunicar. Ahora, muchos se preguntarán por qué este terremoto ha tenido tanto impacto, si ha sido de 6.2, que para algunos países, pues, inclusive el nuestro podría no ser tan fuerte. Sin embargo, hay que tomar en consideración algo que ya debemos saber. La profundidad ha sido muy baja, Eso es 10 terrible. kilómetros, Eso es y terrible. esto ha provocado, pues, estas consecuencias. El Papa Francisco y los principales líderes políticos ya están mostrando, Rosa María, su solidaridad tras el trágico terremoto en Italia, y seguramente lo harán también en el caso de Birmania, que es una noticia que está en desarrollo. 6.8, también a 25 kilómetros de profundidad. Claro, mientras menos profundo es un terremoto, más devastador es, eso hay que recordarlo. Entonces ya no solamente es la intensidad del terremoto en la escala de Richter, que es la que medimos los terremotos, sino también la escala del terremoto en la profundidad. Y eso es el daño que causa. Ahora, también, por supuesto, como ustedes saben, mucho depende del tipo de suelo en el que se desarrolla un terremoto. El suelo, para que lo sepa nuestra audiencia, de la parte central de la Lima tradicional antigua, donde estamos ahorita en Santo Domingo, por ejemplo, es un magnífico suelo. El Cercado tiene de los mejores suelos de Lima. Miraflores, San Isidro, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, buenos suelos. Malos suelos, La Molina, Lomo Corvino en Villa María del Triunfo, o sea, todo lo que es arenoso es mal suelo. Entonces, un terremoto importante en la ciudad de Lima, con la misma magnitud y a veces con las mismas técnicas de construcción, puede tener efectos muy distintos ahí donde se construyó sobre buen suelo que ahí donde se construyó sobre mal suelo. Entonces eso hay que tenerlo muy en consideración. Y luego, por supuesto, las técnicas de construcción, ¿no es cierto? Aquí nosotros sabemos que nos va a caer algo encima, ¿no, padre? Algo nos va a caer encima. Pero tenemos que correr un poquito porque esto ha durado 400 años, ¿no? Sí. La torre se cae. La torre se nos va a caer casi, se ha caído tantas veces. Se ha caído, sí. Se ha caído muchas veces, es normal. Por más que le hagan bien, se va a caer. Entonces, si está usted cerca de Santo Domingo, no se pega a la torre. Ahora, ¿no es a cierto? propósito, y que mencionas este tema, muy cerca de acá, en la zona de Rima, que en la avenida Barrio Pizarro, Santos. hay fachadas, Rosa María, fachadas que no están amarradas con ningún tipo de columna o algo parecido, y que simplemente están de adorno, claro. están sostenidas con un palo y con un aviso que dice, por si acaso, Se va a peligro de caer. derrumbe. Ya, claro. Pero está hace meses así. Claro. Entonces, miren, la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad importante en esto. No se puede dejar simplemente al abandono, ¿no es cierto? Así como nosotros, que pertenecemos a la Iglesia Católica, creo que también tenemos una responsabilidad muy importante en contribuir a la refacción de los templos. Acá tenemos templos muy antiguos que necesitan refacciones. Defensa Civil también los inspecciona. Y también tenemos que hacer de vez en cuando, yo siempre he dicho a la gente de mi parroquia, de vez en cuando deberíamos hacer un simulacro en misa, ¿no? Sí. A ver si no nos pegamos unos a los otros para poder salir corriendo, ¿ok? De verdad, o sea, hay que saber. Las iglesias, como son muy antiguas en el Perú, y aún las nuevas, tienen muchas vías de escape, o sea, hay varias puertas laterales, Y frontales grandes, amplias. y muy anchas. Entonces, eso sí permite que rápidamente la gente salga. Están pensadas para
permitir que salga una procesión grande, ¿no es cierto? Entonces, sí hay forma de invitar a la salida ordenada, pero hay que salir, ¿no? Hay que salir, hay que ponerse en un lugar seguro, hay que saber dónde afuera es seguro. Si nosotros, por ejemplo, salimos de acá, o las personas que nos están escuchando salen del templo, bueno, el problema es que salen del templo y te cae la torre encima. Entonces, de repente, lo más seguro no es ir hacia la torre, sino ir hacia la Alameda Chabuca Granda, que es una zona que tiene una esplanada, ¿no es cierto?, más ancha. No hay nada que te y pueda no hay caer nada encima, que te claro. pueda caer, ¿no es cierto? Ahora, es un puente, ¿ah? Sí, pero te paras pues antes del puente, Ah, ¿no? bueno. Te paras un poquito antes del puente, o sea, no te pegas mucho a la pared, ¿no es cierto? O sea, quédate quieto. O sea, no te pares bajo el balcón. He visto simulacros en Japón, Rosa María, donde la gente lo único que hace es agacharse y tocar el suelo. Ya, porque miren, ahí es un tema de fe, ¿ya? Ya. No, de verdad, de credibilidad. Los japoneses, como son personas muy disciplinadas, son un pueblo muy disciplinado, un pueblo que ha sufrido muchísimo, ¿eh? Y que ha sufrido una guerra en su propio territorio. Correcto. Entonces, si el Estado les dice que el edificio no se va a caer, el edificio no se va a caer, porque están construidos para una magnitud de sismo grado 9. Entonces saben perfectamente que el edificio no se cae, ¿no? La edificación en la que están... Entonces, por lo tanto, salir corriendo puede causar mayores daños que permanecer en su sitio. Lo único que sí tienen que tener cuidado con los cielos rasos de las oficinas. Correcto. ¿No es cierto? Que botan fluorescentes, luces, etcétera, alambres. Por lo tanto, se les dije que se metan debajo del escritorio o que los niños se metan debajo de la carpeta para evitar golpes en la cabeza. Y una vez que termina este primer terremoto, la gente sale ordenadamente. No, nadie se chanca, se empuja, no. No tiene ese loquito, no. La gente sale y espera afuera para irse a su casa, y ahí se hace la evaluación del edificio, porque recuerden ustedes que un edificio preparado para resistir un sismo no significa que una vez que termine el sismo sea habitable. Ese punto es interesante. Hay mucha gente que dice, no, mi construcción no se va a caer para De nada. repente no se cae, Claro. pero no lo vas a poder volver a habitar. Exacto. O sea, tú tienes que... Te sirve para los 1, 2 minutos que pueda durar el sismo, aguanten las vigas centrales, las columnas que estén amarradas, y de ahí, si se cae una pared, tú tienes que salir, ¿ya? Pero no te vas a morir, esa es la gran diferencia. Claro. Las personas que tienen casas mal construidas en terrenos mal construidos, lo que van a tener es que sufrir, como sucede en estos casos, estamos viendo las imágenes que llegan de Italia, ¿no es cierto?, una muerte por aplastamiento. O sea, la gente no... yo siempre le digo, siempre te recuerdo, el terremoto no mata. Lo que mata es la pared que se te cae encima, ¿no? Si tú estás en el campo, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. En el campo rural, lo máximo que vas a ver es probablemente una rajadura en el suelo, una falla que se abra, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo recomendable ahí? Estar cerca a un árbol frondoso que tenga buenas raíces. No vas a ver otra cosa. ¿Qué tienes que tener ahí de cuidado? No pararte en el camino de un alud, Claro. ¿no es cierto? Son otros cuidados. En la falda de los cerros. En la falda de la zona, Así es. te tienes que poner una zona alta, ¿no es cierto? Porque un alud puede pasar. Y los aludes en nuestra geología están todititos marcados. Usted vuela con un avión, ¿no es cierto?, sobre la costa, pero no ve claramente cuál es el camino al Huayco, ¿ya? Y yo tenía Lo siempre... curioso es que acá han levantado edificaciones en esos caminos. Bueno, pues, pero la gente tiene que recordar lo que me decía siempre el ingeniero Goodman: lo que geológicamente ha sucedido va a volver a suceder. Si hace 400 años un huaico gigantesco arrasó una civilización entera, pues lo volverá a hacer en el mismo lugar, ¿no es cierto? Y hay ejemplos en el Perú, arqueológicos, muchísimos, de ciudades donde uno dice, ¿qué pasó con esta civilización? Y fue un fenómeno del Niño, Claro. un tsunami, un gran terremoto, ¿no es cierto? Ahora, las montañas o los cerros nada más son una prueba de que en algún momento hubo un gran movimiento que produjo esa erosión. Bueno, claro, eso sí. En principio. En el principio fue el verbo, querido. Así O es. sea, hubo, claro, que Dios se demoró 7 días en hacer la tierra, ¿no? Como dice, sí, pues efectivamente, nuestro digamos, el Pacífico se forma por Sí. una separación, eso es Así es. clarísimo, ¿no es cierto? Si uno mira el América y mira el África, bueno, dice, qué raro que encajan, ¿no? Sí, pues encajan. Qué coincidencia. Qué coincidencia Sí. que encajan, ¿no? Bueno, pues sí encajan, pues.
Pero recordemos una y otra vez, estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico. Nosotros tenemos una fosa muy grande, muy pegada a la costa peruana, que se llama la fosa de Nazca, ¿no es cierto? Donde ahí se producen terremotos muy frecuentemente. Eso es una cosa muy curiosa. Usted dirá, no, hace tiempo que no hay. Todo el tiempo se está moviendo la Tierra. Los geólogos van registrando esto, los sismólogos, en realidad, los geofísicos, van registrando estas pequeñas vibraciones de la Tierra todo el tiempo. Y algunas veces sí las sentimos, y algunas veces las sentimos con pavor, porque esa vibración de la Tierra es capaz de destruir. ¿Se pueden predecir los terremotos? Hasta hoy no. Pero hay grandes avances en la investigación, incluido en la investigación peruana en la Universidad Católica, ¿no? Un día voy a invitar al doctor Jorge Heró, que han generado, por supuesto, controversia, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de científicos, no estamos hablando de investigación no científica, que pueden generar a la larga una posibilidad de salvar muchísimas vidas. Pero todavía no hay nada. Cada vez que salga uno de estos charlatanes a decirles que mañana habrá terremoto, no, es mentira. Es un charlatán. Ahora, la tecnología ayuda bastante. Permite percibir temblores que no notamos a simple vista, y eso nos da muchos segundos, 10 o 15 segundos para poder salir del lugar donde estamos. Sí. En México se pone en práctica esto. ¿Por qué? Porque México, Guadalajara es un llano, pues México es una laguna, sí, pues. Como dice la canción. México es una laguna. Ciudad de México está montado sobre un lago. Entonces, si el terremoto es en la costa, la vibración se va a demorar en llegar a Ciudad de México 30 segundos hasta 60 segundos. Ahí está la explicación. Entonces, claro, hay un sistema de alerta de 60 segundos para poder salir, que a usted le parecerá poco, pero es un montón. Un simulacro bien trabajado en un colegio permite evacuar un colegio en 1 minuto. Un simulacro bien trabajado. Mal trabajado, bueno, no te sirve para nada, ¿no es cierto? Por eso hay que trabajar. Yo soy de los niños que fueron al colegio después del terremoto del 70 y del 74, donde, digamos, sobre todo, te digo, después del terremoto del 74, el simulacro se tomó en serio, ¿no? Se tomó en serio, y se tomó en serio de una manera sostenida. Yo recuerdo que evacuábamos un colegio de 1.500 alumnos en 1 minuto y medio. Y además nos tomaban tiempo. Claro. ¿No? Entonces, y lo hacíamos muy, casi como un ejercicio, eso como que tienes la asamblea el lunes, ya, así, ya, hasta que aprendimos a evacuar el colegio. El problema es que esas medidas en el currículum educativo tienen que ser sostenidas a lo largo de generaciones. Muy bien, ¿no? Nos vamos a la pausa, Sí, María. tenemos, va a venir el congresista Carlos Brus para que nos cuente cómo fue el desayuno, si es que le han contado algo, ¿no? Y por supuesto también vamos a hablar de muchas cosas. La píldora del día siguiente en debate. Yo anoche, yo no sabía escribir sobre la píldora del día siguiente o la disculpa del día siguiente, ¿no? Ahora, antes de decirles una cosa, no hay que decirles píldora del día siguiente. Otra vez, mis colegas periodistas, Comercio y República a la par, ¿ya? No se llama, porque la píldora del día siguiente es otra píldora. Claro. Es otra píldora. O sea, hay dos. La anticoncepción oral de emergencia es un anticonceptivo. La píldora del día siguiente efectivamente es una píldora para abortar. Son dos cosas diferentes. Son fórmulas distintas también. Absoluta, claro. La formulación es distinta. Nos vamos a la pausa. Regresamos con unas clases de educación sexual muy útiles para todos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esto es A Pensar Más en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado 92.5. Suscríbanse al canal de Sodomco. Ayer hacías referencia en Twitter del canal de Sodomco. Efectivamente, Rosa María, ahí están todos los programas grabados para que los puedan escuchar en cualquier momento. Bueno, y vamos a conversar de varios temas. Creo que tenemos a Álvaro Zapatel en la línea para hablar un poco de este impasse tan extraño, ¿no es cierto?, entre el ministro Torne y el ministro Segura. Hay que decir algo bien importante. El viceministro de Filippi,
anterior viceministro, ha señalado que en el Ministerio de Economía y Finanzas los únicos dos burócratas, digamos, que se han ido son el ministro Segura y él. Todo el resto de la burocracia ha permanecido en el ministerio. Y eso está bien, porque es burocracia que viene no solamente del gobierno de Humala, viene del gobierno de García, de Toledo y probablemente hasta del gobierno de Fujimori. Yo no me quiero extender hasta el segundo gobierno de la UNDE, porque me parece que soy una exagerada, pero hay gente de carrera. Y las personas que trabajan en la administración pública no son esclavos, que el que llega vota a todos, ¿ok? Por lo menos, y tampoco son personas que trabajan para un gobierno, son personas que trabajan para el Estado peruano, que es algo muy distinto, hay que entenderlo 1000 veces. Yo tenía un amigo mío y yo también decía lo mismo, yo nunca he trabajado para un gobierno, yo he trabajado para el Estado peruano. Si hubiera trabajado por un gobierno, hubiera militado en un partido, ¿no es cierto? Me hubiera inscrito en el partido, hubiera pedido un cargo de confianza, ¿no? Eso es trabajar para el gobierno. O sea, un maestro, nos escucha, ¿es un funcionario estatal? Sí, señor. Recibe un sueldo del Estado. ¿Es un empleado del gobierno? No, es un empleado del Estado. Y además la ley le concede cierta estabilidad en su puesto, ¿no es cierto?, que tiene que ser defendida. No todos los puestos de la administración pública tienen la calidad de ser puestos con estabilidad, pero muchos sí. Y hay algunos que son de confianza, pero que, como el funcionario ha hecho carrera dentro de la administración pública, puede cambiar de dirección, digamos, o pasar de una dirección regional a una dirección nacional, a una coordinación, e ir subiendo hasta llegar a un puesto de Dirección Nacional de Planificación, dentro de un ministerio, etc. Bueno, vamos a conversar con Álvaro Zapater, porque lo que insiste el ministro Segura es que nadie más se fue. Por lo tanto, uno, es mentira que se hayan ido personas puestas por Nadine Heredia. Ha dicho que señale una, el ministro Torne, que diga quiénes son, porque no se ha ido nadie. O sea, primera mentira. Segunda mentira, el ministro Segura dice que él no se ha reunido a despachar, y su viceministro lo mismo, con Nadine Heredia, temas de su sector. Que los refrendos ministeriales se han hecho con el presidente de la República. O sea, segunda mentira, ¿no es cierto? Y bueno, el señor Torne ha salido a pedir disculpas y ha dicho que hay sospechas. Sombras nada más entre tu vida y la mía. Álvaro Zapater, muy buenos días, gracias por contestar nuestra llamada. No, Rosa María, muchas gracias por la comunicación, por el teléfono, y también a Ismael. Bueno, tu escenario realmente me recuerda mucho a los tiempos de Alejandro Toledo, en el que pues teníamos gente competente en el espacio técnico, ¿no? Creo que había llevado al gobierno a personas de mucho nivel a nivel técnico. Para hacer política se demostró pues cierta naividad, como dicen en inglés, o ingenuidad al momento de llevar a cabo cierto tipo de declaraciones. Pareciera que lo que hizo el ministro Torne fue, como se está diciendo ya de manera extendida entre líderes de opinión y prensa, que esto ha sido con la intención, por un lado, pareciera, de complacerse con el fujimorismo, pero por otro lado también pareciera que se hizo con la intención de salvar la cabeza de una funcionaria, de su viceministra, que al haber participado en el gobierno del presidente Humala fue cuestionada por nuevamente la bancada mayoritaria, y que él, para mantenerla en su posición de confianza, indicó que ella había sido rebelde en esa administración. Claro, él lo que dijo es, ella se enfrentó a Nadine Heredia, ¿no? Trató de mejorarla, si quieres. Pero el problema con eso es que primero es falso, ¿no es cierto? Porque hay un argumento que es fáctico. O sea, lo que ha dicho el señor Segura es que me diga qué funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas han salido, además de mi persona y la del viceministro de Filipe. Y no hay nadie, están todos ahí. ¿Y por qué están todos ahí? Porque es gente de carrera. Porque aunque parezca mentira, el señor Castilla era viceministro en tiempos de Alan García. Y el señor Segura fue también una persona que trabajó con Pedro Pablo Kuczynski en el mismo ministerio. Así es. O sea, el número de gente dispuesta a trabajar para el Estado que tenga algún talento es escasa. Entonces va a ser pues la misma gente. Por eso es que tenemos efectivamente la misma política económica hace más o menos 25 años.
Correcto, efectivamente, como bien indicas, el talento ¿Por en qué el no Estado dijo, peruano... ¿por qué no dijo eso Torne, que era lo lógico? Sí, efectivamente, ¿no? Como tú bien dices, el talento en el Estado peruano y el Ministro de Economía y Finanzas, que es escaso, ha permitido que mantengamos cierto nivel de consecuencia en los últimos 20 años, pero que también a su vez pues responde que se ha querido mantener, como le llamaban hasta hace poco, las islas de eficiencia, ¿no? Estos pequeños espacios o recodos del Estado en el que se mantenían pues que podría decir que simulaban las del sector privado, en el que había línea de carrera, incentivos, salarios competitivos, para justamente jalar o atraer, jalar, como dice el presidente Kuczynski, a los mejores profesionales. El problema de fondo aquí creo es que lo que ha hecho el ministro Torne es sacudir aguas que no se estaban sacudiendo. Había pues evidentemente una queja del fujimorismo por mantener funcionarios humanistas que no son humanistas, mejor dicho, sino son funcionarios de carrera, que participaron en ese y en otros gobiernos, y cediendo esa presión que puedo yo entender responde a una falta de criterio político, que es lo que yo creo que va a tener que cultivar con mucha rapidez el ministro Torne. Mire, para responderle a los fujimoristas hay argumentos pues facilísimos, es decir, Sí, claro. es muy sencillo. Si usted dice, mire señor, si usted cree que todo aquel que ha trabajado en el Estado, ¿no es cierto?, es funcionario del gobierno o del partido, entonces dígame qué hacemos con la ministra Cayetana Aljovín, por ejemplo, ¿no? Así es. Yo y Cayetana trabajamos en Reforma del Estado en los 90s. Después ella ha sido viceministra del APRA. Así es. Y luego ha trabajado en el sector privado y regresa al sector público. ¿Qué hace? ¿Cómo haríamos? Como dicen, ¿no? Como, claro. como muchas otras personas. Y esa es la respuesta. Lamentablemente no hay mucha gente dispuesta a trabajar en el Estado que tenga talento. Y con los precios que pagamos, que son pésimos, simple y llanamente tenemos que reciclar a gente de buen nivel que está dispuesta a quedarse. Y sales y defiendes a tu viceministra. Y dices, es muy buena. Ya está. ¿No es cierto? Listo. Pero yo, la verdad que me es difícil a veces entender a los políticos. Álvaro Zapater quiere ser político, ¿no? Yo lo estoy tratando de disuadir. Que no sea político. O tal vez, ese es el problema del ministro de Economía, que no es político, es un tecnócrata. Yo creo que va a tener que tomar, como dicen, un curso rápido, un crash course de política y gestión de la comunicación pública, el ministro, para evitar estos deslices, porque como bien indica, pues finalmente lo que hace es generarle más ruido que consensos, al punto que el mismo presidente, de alguna manera u otra, lo ha dejado sin piso, ¿no? Se va a reunir hoy día, tengo entendido, con... Ya está tomando desayuno. Ya está tomando desayuno con Álvaro Segura. Que indica reflejos rápidos, ¿no? Correcto. Que indica reflejos rápidos, ¿no? Es una manera de pedir disculpas sin pedir disculpas muy rápidamente. Y es un gesto que desconcierta porque no es usual en la política peruana. Así es. ¿No? Te voy a invitar a mi casa para conversar. Listo. Claro. Entonces salen y dicen, no, el presidente me ha dicho que está todo aclarado. Listo, se acabó. Se acabó. ¿No? Así es. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Zapater. A ver si hay un político que le da algún curso al ministro Torne de cómo no meter la pata. Cosa que ya Esperemos que sea pronto por el bien de todos, estimada Rosa María, y muchas gracias a ti por la invitación y la llamada. Gracias. Y nosotros tenemos que ir a una pausa, progresamos con mucho más. Carlos Brus va a estar con nosotros, ¿no? Se va a demorar un poquito, porque Álvaro Zapater nos ha hecho recordar algo importante. Ustedes se acuerdan del gobierno de Toledo, cada vez que Carlos Ferrero hablaba, y todos decían, traducción. Entonces trataba pues de endulzar la barbaridad que acaba de decir el presidente Toledo o su esposa, acuérdense. No, lo que él ha querido decir, ¿no? Y bueno, no podemos empezar así, ¿no? Con traductores tan temprano. Traducción, metió la pata, punto. Como el presidente la metió la semana pasada con los médicos, como el presidente la metió con un poquito de contrabando, como el presidente la metió... ¿cuál más? Ya son tantas que ya ni me acuerdo, ¿no? En campaña la metió varias veces, ¿no es cierto? Con la perra vida y todo lo demás. O sea, hay que amarrarse pues la lengua de vez en cuando, sobre todo si no tienes inmunidad parlamentaria. Los que pueden decir barbaridades, y por eso el pueblo los odia, hay que recordarlo también, son los congresistas, porque pueden difamar y no les pasa nada.
En cambio, a los humildes mortales, incluidos los ministros, no pueden difamar, no pueden acusar con sospechas. Bueno, regresamos, hay mucho por lo cual conversar también. Tenemos en marcha el tema de las ejecuciones extrajudiciales, tema preocupante en la Policía Nacional que viene siendo investigado. Algunos medios ya tienen los nombres de los implicados. Y vamos a hablar también de la anticoncepción oral de emergencia, que no es lo mismo que la pastilla francesa, la ERU, que sí es abortiva. ¿Ok? La anticoncepción oral de emergencia es un anticonceptivo, ¿ok? No es un abortivo. Hay una confusión permanente sobre esto que afecta a las mujeres. Y tan no es un abortivo que se vende en las farmacias, ¿ya? El Perú condena el aborto en su constitución y en su código penal. No podría vender una pastilla para hacer abortar en las farmacias, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional, en un fallo muy polémico, señaló que las personas podían comprarla en la farmacia, pero que el Estado no podía repartirla. Un fallo disparatado, ¿no es cierto? Entonces se ha vuelto a apelar, ¿no es cierto? Y se ha dado una medida cautelar para que se reparta la pastilla desde el Ministerio de Salud, en sus programas de salud. Temporalmente, por supuesto, hasta que se llegue de nuevo al Tribunal Constitucional, y espero que se revierta un fallo que no tiene ni pies ni cabeza. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos dando clases de educación sexual gratuitas acá en Ismael. No, lo que pasa es que, claro, creo que importante, este es un canal católico, yo lo soy también, que se expliquen algunas cosas, ¿no es cierto? Porque ciencia y fe no tienen por qué ser incompatibles, claro, aunque la ciencia y la fe tengan respuestas muy diferentes en algunas oportunidades. Y dos, también es cierto que en cuestiones de fe y de conciencia, ¿no es cierto?, cada uno tiene el derecho a seguir su propio camino, de acuerdo a nuestra Constitución, pero que el Estado no tiene por qué seguir el camino de la fe. Eso hay que tenerlo clarísimo. Supongamos que el Estado mañana decide, no sé, pues adoptar la pena de muerte, ¿no es cierto? Y hay una resolución de la Conferencia Episcopal que ruega que no se aplique. Entonces, claro, las respuestas son diferentes, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, los que somos católicos seguiremos lo que nos dice nuestra Iglesia, y los que no son católicos seguirán el mandato del Estado, o el que les permita, ¿no es cierto?, el Estado tener. Hay que recordar que en el caso de las personas privadas, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ¿no? Ni prohibido de hacer lo que ella no permite. O sea, usted puede hacer lo que le da la gana. Okay. Entonces, partiendo de ese principio, la anticoncepción oral de emergencia lo que hace es lo siguiente, y tenemos que ir a biología, anatomía básica. Okay. Los espermatozoides viven en la vagina y, digamos, en el cuello uterino hasta adentro, todo el útero, 72 horas, aunque parezca mentira. Obviamente no todos los espermatozoides viven 72 horas, muchachos. Hay algunos que no caminan muy rapidito, otros que van muy rapidito, otros que se mueren rapidito. Pero digamos, lo máximo que puede vivir un espermatozoide es 72 horas. ¿Ok? No en todos los casos, no en todos los hombres, no en todas las formas. Hay algunos que no tienen motilidad, o sea que no se mueven rapidito. Esas personas tienen normalmente problemas de concepción. Acuérdense ustedes que el que logra, ¿no es cierto?, llegar más rápido al óvulo, corre, gana, ¿no es cierto?, le gana a todos los demás. Son millones de espermatozoides contra un óvulo, ¿ok? Y en esa loca carrera, cuando uno llega, ¿no es cierto?, y penetra el óvulo, se produce la concepción. ¿Qué hace la anticoncepción oral de emergencia en el caso de una persona, en este caso una mujer, que no ha asumido ninguna responsabilidad antes del acto sexual? Es decir, no usa un preservativo, no tiene ninguna protección con un preservativo, etcétera, etcétera. Al tomar esa anticoncepción oral de emergencia, te estás metiendo una dosis grande de hormonas, básicamente, que impiden que el óvulo sea fecundado, ¿ok?
no expulsa óvulos fecundados la anticoncepción oral de emergencia. No hay prueba de eso. Las investigaciones realizadas, y yo les digo, en el momento en que se discutió esto en el Perú, me lo leí de cabo a rabo, las investigaciones realizadas no prueban bajo ninguna circunstancia que la anticoncepción oral de emergencia expulse óvulos fecundados, ¿ok? Para ponerlo en claro, si ya se fecundó el óvulo, estás embarazada, mamita, no hay nada que hacer, aunque te tomes las 16 pastillas de anticoncepción oral, lo que quieras, no se puede hacer nada. Ya está, ya llegó el muchacho, no hay nada que hacer, ¿ok? Esto simplemente te da una ventanita de oportunidad muy pequeña. Se usa para mujeres que llegan violadas, por ejemplo, a un hospital, ¿no? Y se les da para impedir un embarazo producto de una violación muy rápidamente. Por eso se llama de emergencia. Exactamente, porque no es una pastilla que se pueda usar, como dicen los gringos, on a regular basis, o sea, para tu vida regular todos los meses. No, señora. No sirve para eso. Al contrario, le hace un grave daño a su salud, porque si usted está ingestando adentro una cantidad de hormonas muy fuerte que pueden resentir su cuerpo. Entonces, se supone que máximo se puede usar 3 veces al año. Máximo. ¿Eh? Entonces, esa es la recomendación. ¿Es abortiva? No. Tan no es abortiva que el Tribunal Constitucional concluye en que no sabe si es abortiva o no. Pero entonces dice, mientras no lo sepamos, que las vendan en las farmacias a quien pueden pagarla y que el Estado no la reparta. Oye, ni Salomón tiene ¿no? Ni el juez Salomón hubiera hecho una decisión tan disparatada. Si es bueno para las mujeres que pueden pagarlo, tiene que ser bueno para las mujeres que no pueden pagarlo. Y si es malo para las mujeres que pueden pagarlo, tiene que ser malo para todos. Lo que es bueno para todos, es bueno para todos. Lo que es malo para todos, es malo para todos. Una mujer ha presentado una acción de amparo, la ha ganado, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Salud hoy está en la obligación de repartir la anticoncepción oral de emergencia, que reitero, solo se entrega a personas que están en una situación de emergencia, ¿ya? Y que tiene que ser consumida, de ser posible, inmediatamente después del acto sexual, en las siguientes horas, no 3 días después, ¿no? ¿Pueden vivir los espermatozoides 72 horas? Sí. ¿Van a vivir todos? No. Entonces mejor te la tomas rápido. Cerrado este capítulo. Ahora, un grupo de gente me dice, no, pero la iglesia se opone a toda la anticoncepción artificial. Solamente aprueba que una pareja de esposos decida no tener hijos aprovechando los ciclos regulares de ovulación de la mujer. Miren, eso es de todas maneras todavía muy controversial dentro de la propia Iglesia Católica, y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque los ciclos regulares de la mujer son muy variables. Es muy difícil, salvo que seas pues un reloj suizo, ¿no es cierto? Y no todas las mujeres lo son. La mayoría no lo son porque están afectadas por el ambiente, están afectadas por una serie de cosas. Es muy difícil que una mujer pueda decir, hoy día estoy ovulando, no tengo relaciones sexuales, perfecto, listo. Ya, eso es muy difícil. Ojalá fuera así, sería baratísimo, comodísimo, sería lo más fácil del mundo, ¿no es cierto? Pero no es así. Lamentablemente el margen de error es muy grande. Y una pareja católica que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos, tiene que decidir en algún momento cuando ya no los puede mantener. Es absolutamente irresponsable y egoísta traer niños al mundo a los cuales no les puedes dar de comer, o no los puedes vestir, o no los puedes llevar al colegio. Obviamente también es absolutamente egoísta decir, no voy a tener ningún hijo, o voy a tener solo los que me permitan darme ciertos lujos. Entonces, la evaluación de quién es de cada uno ante su conciencia y ante Dios. Y estamos hablando de católicos, ¿ah? Claro. No me meto con el resto de religiones. Es de cada pareja ante su conciencia y ante Dios. Y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo quiero dar? ¿Cuán generoso puedo ser? ¿No es cierto? Y hay gente muy generosa y gente que no es tan generosa. Y cada uno tiene que tomar alguna medida, ¿no es cierto?, para que esa generosidad se manifieste. Hay muchas personas que buscan desesperadamente tener un hijo y no pueden tenerlo, lamentablemente, por razones médicas. Otras que, pudiendo tenerlos, deciden que, 5 hijos es más que suficiente. Mi caso, por ejemplo. 5 hijos, Dios. Y claro, yo lo puedo contar fácilmente. 5 cesáreas te ponen en peligro de muerte, sobre todo si la última es después de los 40 años. Entonces, yo le pregunté
a un confesor en esa época, me confesaba qué debo hacer, y me dijo: tu primera obligación es cuidar a tus hijos, porque si yo me embarazaba de nuevo me moría, no había nada que discutir, o se moría la criatura o nos moríamos las dos. Entonces tu primera obligación son tus hijos, tienes que cuidar tu salud para estar bien para los 5 que ya tienes. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un momento en que esa pareja va a tener que tomar una decisión que probablemente no está abierta a la vida porque ya no tienen más opción. Y la iglesia no le impone a nadie, ¿no es cierto?, tener pues una carga más fuerte de la que pueda tener. Busquemos en las escrituras, porque mi yugo es suave. O sea, no puedes tener, ¿no es cierto?, la obligación de tener más hijos de los que puedas mantener. Eso es irresponsable. Te pide la iglesia que seas padre de tus hijos, no que los abandones, no que los tengas y después no te ocupes de ellos. Y ahí hay que recordar la responsabilidad de los papás, de miles de niños en el Perú que no tienen papá. Entonces, volvemos a lo básico, ¿no? Se está discutiendo acá que las parejas tengan la posibilidad de decidir en un hogar católico cuántos hijos pueden tener, y lo tienen que decidir sobre las posibilidades que presenta el entorno. En algunos lugares el entorno será más favorable y en otros no. No hay norma. Y es cada pareja frente a su conciencia, con la consulta a las personas correspondientes, básicamente un médico, discutiendo sus posibilidades de salud también, que son importantes. Entonces tú no puedes decir de plano, esto está prohibido. Y si cualquier católico va a confesarse, va a recibir de cualquier sacerdote casi el mismo consejo. ¿Ok? Entonces es algo que para los católicos se tiene que discutir en conciencia, con su confesor, buscando lo mejor para su salud, lo mejor para sus propios hijos, para los que ya tiene, para los que planea tener. Lo que le pide la iglesia a las parejas católicas es que sean generosas. Eso es lo que pide, generosidad. Y la generosidad puede ser manifestada de muchas formas, ¿ok? Que sean generosas con la vida, a las parejas católicas. Ahora, cuando hablamos de pareja católica, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que le pide la iglesia a la pareja católica? Que se case, ¿ok? Nuestra realidad es muy diferente. La cantidad de parejas unidas que tenemos en el Perú que no se han casado ni siquiera civilmente es gigantesca. Y esas personas merecen una atención del Estado y de la sociedad, porque sí tienen hijos. Y esos niños van al colegio, ¿no es cierto?, público, van a la salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, salimos del matrimonio cristiano, del matrimonio católico, ¿no es cierto?, y vamos a la realidad y encontraremos que millones de peruanos, que tal vez desean casarse en algún momento, no lo están, que millones de peruanos viven en un hogar donde la cabeza de familia es la mujer. El 25% de los hogares del Perú, la cabeza de familia es la mujer. Entonces, en vez de estar discutiendo tonterías, ¿no es cierto?, sobre óvulos fecundados y qué sé yo, deberíamos estar discutiendo qué hacemos con el problema central de no tener familias constituidas en el Perú. ¿Qué impedimentos hay dentro de nuestra vida para que eso pase? Porque está probado que un niño que crece con un padre y una madre va a crecer mejor, va a ser un mejor ciudadano. Es decir, poner las condiciones para que se concrete la familia. Exactamente. O sea, la familia está en crisis. Y eso es deber del Estado. Pero no está en crisis por los anticonceptivos, por Dios. Está en crisis, ¿no es cierto?, por otras variables. Por variables económicas, por relaciones de poder, por machismo, por discriminación, por promiscuidad también, ¿no es cierto? Y porque finalmente falta pues educar en el sentido de la importancia de la familia dentro de la vida católica. Falta educar. Se está fallando ahí. Entonces, la educación católica respecto a la familia no puede ser castigo, 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 sexo, castigo, sexo, castigo. Todo es castigo. Esa no es la religión católica. Los invito a leer el catecismo. Ustedes ponen en Google Catecismo de la Doctrina Cristiana. Entran. Es largo, ¿eh?
Ahí está todo. Ahí está todo. Y lo que les estoy diciendo sale del catecismo. Las parejas católicas, ¿no es cierto?, deben tener relaciones sexuales dentro del matrimonio católico. Están reservadas para eso. Ahora, la realidad es otra, porque si no, no habría pues el pecado de fornicación. Es otra, ¿ok? Entonces, para esa otra realidad masiva, ¿no es cierto?, hay unas posibilidades en el mercado y el Estado tiene que prever esa realidad, no puede negarse. Y reitero, incluso de parejas constituidas por largos años, ¿no es cierto?, no están unidas dentro del matrimonio católico, ¿ok? Ahora, para el matrimonio católico, otro set de reglas. ¿Qué es lo que te piden? Que seas generoso. ¿Qué es ser generoso? Eso se establece en la conciencia de cada católico y eso se tiene que establecer dependiendo de las condiciones de vida de cada uno. Lo que no se puede ser es irresponsable. ¡Ya! Entonces, no vamos a la pausa, Rosa María. No vamos a la pausa. Esto es A Pensar Más, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y hay que decir unas palabras finales sobre el aborto también, porque fíjense, el aborto para la Iglesia Católica efectivamente es un crimen, porque estás quitando una vida, estás terminando con una vida. Pero para la mujer que aborta, la Iglesia ofrece compasión. No solo punición, compasión. El Papa ha dicho que en este año de la misericordia, aquella mujer que esté arrepentida puede acercarse a la Iglesia y casi cualquier sacerdote la puede confesar. Antes no se podía. Antes tenía que confesarte el obispo, ¿no? O una persona delegada especialmente por el obispo para ese fin. Ahora hay compasión. O sea, yo creo que la aproximación de la Iglesia a este tema no es la de la punición, sino la de la compasión por la mujer que, como la mujer adúltera, ¿no es cierto?, ha hecho algo que está mal y que no lo va a hacer más, ¿no es cierto? Esa es la aproximación. Pero yo no sé por qué, yo creo que tengo muchos amigos que tuvieron una educación muy punitiva en colegios religiosos, están completamente alejados de la Iglesia el día de hoy, pero dicen este tipo de cosas que tú dices, oye, mira, así no es, ¿no? Remítete al catecismo, remítete a lo que dice la Iglesia abiertamente sobre el tema. Acabamos de tener un sínodo sobre la familia enorme en Roma, donde se ha discutido cosas como si los divorciados pueden comulgar o no. Por el momento se ha dicho que no, pero eso podría cambiar en unos años. Está en discusión, sí. Es un debate. La discusión está abierta. Exactamente, es un debate abierto. Lo que se sabe sobre la anticoncepción, en realidad científicamente, no tiene más de 50 años. Es poquísimo tiempo para tomar determinaciones radicales, ¿no? Recién se está haciendo investigación sobre la materia. Por lo tanto, miren, si ustedes son generosos, como dicen, y abiertos a la vida, pues todo va a ir bien. Y yo no creo que la anticoncepción oral de emergencia no pueda administrarse porque faltan tests para establecer si es abortiva o no. La pregunta central es, ¿expulsa óvulos fecundados? Fíjense, ni siquiera estoy diciendo anidados, óvulos fecundados. Y la respuesta es no. Lo que hace es impedir, por la cantidad de ingesta de hormona que estás tomando, que se fecunde el óvulo. Eso es lo que está haciendo. Y al hacer eso, puedes realmente cambiarle la vida a una persona que ha sido violada, ¿no es cierto?, que ha sido golpeada brutalmente y luego violada, etcétera, y que está en una situación de grave riesgo. Bueno, nos tenemos que despedir. No vamos, Rosa María. Estábamos esperando a Carlos Brus para que nos cuente todo. Lo hemos llamado. Varias veces. Sí. Hay varios del gobierno que ahora uno los llama y salen corriendo. Pero no importa. Van a necesitar traductores. Me imagino que Carlos Brus tenía miedo de ser traductor. Pero vamos pues por partes y veremos qué pasa mañana. Tenemos grandes invitados el día de mañana, que esperemos no nos planten. Y tenemos un gran invitado el día lunes, que no les vamos a contar quién es, pero que viene para el jubileo de Santa Rosa del Lima.
Recuerden, amigos, que tenemos invitados que hacen la noticia aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacio. Así es. Es verdad. Y si no, yo se las cuento todas. Volvemos Nos tenemos mañana. que ir a la pausa. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Tenemos que tener más llamadas del público también, ¿ah? Pronto, muy pronto vamos a tener llamadas del público para todos ustedes y también para hacer preguntas sobre los temas que estamos conversando. El tema de la anticoncepción oral de emergencia es complejo, no es un tema fácil, pero recuerden, amigos, colegas, por favor no le digan la píldora el día siguiente. Primero porque no te la tienes que tomar al día siguiente, te la puedes tomar a la media hora, a la hora o al minuto, ¿ya? Y segundo, porque la píldora francesa, que es la ERU, que tiene un número largo, esa sí te hace abortar. Pero te hace abortar cuando ya tienes un óvulo fecundado anidado, ¿ya? Entonces, esa es otra cosa. Nos vamos y, Hasta mañana. Y nos vemos. Así Hasta es. mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.